Vamos a hablar con Pedro Gaite, economista, que siempre nos cuenta y nos sabe explicar bien qué es lo que está pasando en la economía de la Argentina. Pedro, bienvenido a Canal E. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bueno, una aspiradora que surge a partir de este roleo corto y constante a cada vez tasas más altas. ¿Cómo lo estás analizando? Sí, creo que lo que estamos viendo es un poco las consecuencias de una serie de errores no forzados que hubo primero en el manejo cambiario y por más que hoy los problemas parecen estar más atados a la política monetaria, creo que hay que entenderlo en el plano de el manejo cambiario y el sector externo. El principal problema de la economía argentina sigue siendo la falta de dólares, sigue siendo, creo yo, el nivel del tipo de cambio y hoy la política monetaria está un poco supeditada a Claro. la política cambiaria, porque en definitiva todo lo que está haciendo el gobierno es para evitar un aumento mayor del tipo de cambio, para evitar que eso se traslade a precios en las vísperas de las elecciones. ¿Cuáles son esa serie de errores no forzados? Creo que en primer lugar tiene que ver con que a la salida de esa salida parcial, el cepo allá por abril y el cambio de régimen cambiario de flotación entre bandas, el gobierno primero decidió no acumular reservas y tensar todo para que el dólar vaya lo más bajo posible. Recordemos que había dicho, no, el dólar va a ir al límite inferior de las bandas. Bueno, eso claramente no ocurrió y se perdió una gran oportunidad para acumular reservas, sobre todo diría yo entre abril y junio, y dado que no acumuló reservas y presionó a la baja el tipo de cambio, las tensiones se empezaron a ver, sobre todo a partir de julio, por un factor estacional que tiene la economía argentina, que es que caen las exportaciones Claro. del agro. También acercándonos a las elecciones era esperable que hubiese un aumento de lo que se llama la formación de activos externos, que es básicamente la dolarización, ahora encima liberada para las personas. Y entonces era algo previsible, esto que estamos viendo, muy acrecentado también por el desmanejo en el desarme de las LEFI. Eso claramente salió mal. El gobierno esperaba que con la eliminación de las LEFI hubiese una baja de la tasa de interés y en sus propios términos que Claro. los bancos empiecen a trabajar de bancos, aumentando el crédito a los privados. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Los bancos no pasaron del EFI al ECAP como pretendía el gobierno. Eso generó un exceso de liquidez en la economía que empezó a recalentar el dólar y el gobierno, en este afán de sostener el dólar lo más bajo posible, metió este apretión monetario que creo que podríamos decir que el remedio es peor que la enfermedad. Lo Claro. que está buscando en definitiva es que no aumente el dólar, pero a un Ahí, costo altísimo en Pedro, términos de... te pregunto Sí, porque muchos hablan de que el desarme de las LEFI estaba planteado desde el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta es si se sabía el impacto que podía tener, porque muchas veces medidas económicas creen que van a tener un impacto. Por ejemplo, en algún gobierno, bajar la tasa era para ir agilizando un poco la economía y sin embargo bajaste la tasa y la gente se fue al dólar. Digo, este comportamiento de las LEFI, ¿era esperado por el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo planteó el Fondo Monetario? mira, en los reportes técnicos no había ninguna mención a eso. Creo que fue algo más impulsado por el gobierno, en este caso, con esta idea justamente de que los bancos no tengan esa ventanilla para poder remunerar todo el tiempo sus pesos y tengan que hacer más eficiente su operatoria. Y eso, en la lógica, en la teoría, lo que iba a generar era una baja de la tasa de interés y un aumento del crédito que venía subiendo, de hecho, y el crédito era uno de los motores del consumo privado, pero bueno, claramente no salió como esperaba el gobierno. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Como decía, aumentó muy fuerte la tasa de interés, el crédito se planchó o empezó a caer. Hoy estamos viendo que el crédito claramente cae. Con estas tasas es imposible tomar un crédito. Eso obviamente impacta en el consumo, impacta en la inversión. Y a esto iba, tiene un costo estas tasas muy importante en términos financieros para el Tesoro, porque obviamente estas tasas las tiene que pagar en algún momento, los intereses con estas tasas los tiene que pagar y en el corto plazo, y tiene un impacto muy concreto en la economía real. Claro. Con estas tasas, de nuevo, el consumo se plancha, la inversión se plancha, y era una economía que ya veíamos que estaba teniendo cierto estancamiento, porque los salarios reales no están creciendo más y eso impactaba en el consumo,
la industria sigue operando en niveles muy bajos de capacidad instalada, en torno al 60%, entonces con consumo a la baja, tasas de interés tan altas y una capacidad ociosa tan grande, también es difícil pensar que pueda aumentar la inversión privada. El gasto público claramente está jugando un rol contractivo y, de nuevo, si estas tasas empiezan a comprometer el equilibrio fiscal porque aumentan el pago de intereses y también teniendo en cuenta que la contracción de la economía impacta negativamente en la recaudación, eso también puede impactar negativamente en el equilibrio fiscal. Creo que no se puede descartar una nueva ronda de ajuste, con lo cual eso profundizaría la contracción de la economía. Entonces me parece que hoy el problema macroeconómico se está traduciendo de manera muy concreta en la economía real, y por eso digo que, en definitiva, el remedio es peor que la enfermedad. Yo creo que acá la enfermedad principal de la economía argentina es el sector externo, porque decía, las reservas siguen siendo escasas, todavía el riesgo país es muy alto y el año que viene hay vencimientos de deuda muy fuertes y el tipo de cambio real sigue siendo bajo. Había corregido un poco al alza con este aumento del dólar y el gobierno le empezó a tirar con todo, con la tasa de interés y este apretón monetario para bajarlo. Entonces ya de nuevo podríamos decir que el tipo de cambio está apreciado y las cuentas externas con este tipo de cambio no cierran. Entonces me parece que la economía está en modo aguantar hasta las elecciones, pero con un desquicio macroeconómico, porque tenemos tasas por las nubes y una volatilidad enorme que claramente impacta de nuevo en las variables financieras y en la economía real. Me parece que después de las elecciones claramente esto va a tener que cambiar porque es insostenible. Ahí es la gran pregunta. Es un gobierno que se caracterizó por no hablar de la micro, pero sí de la macro. ¿Puede dañar a la macro? Porque el mercado tiene cara de hereje, claramente. Cuando vos le diste una tasa del 70, te rolea al 75. ¿Por qué? Porque también le pusiste un 50% de encaje y también lo estás condicionando en otros sectores. Digo, ¿se puede volver a la normalidad o va a afectar muchísimo a la macro esta situación de tasas tan altas? A ver, la macro está afectada. Digo, esta situación que estamos viviendo es claramente una macroeconomía que no está en su equilibrio, con una volatilidad enorme. Dicho esto, creo que la situación no es crítica. Lo que está generando esto es la obsesión del gobierno con que no haya un peso dando vuelta en la economía para que se vaya al dólar. Pero de nuevo, si el gobierno quitara un poco ese sesgo tan ideológico, creo yo, en definitiva, que tiene, y este afán por agarrar al dólar con todo lo que tiene para evitar que suba de cara a las elecciones, esta situación creo que se podría normalizar con un aumento del tipo de cambio, que no tiene por qué ser excesiva. Digo, un tipo de cambio más cerca de la banda ya te empieza a equilibrar de alguna manera el sector externo, sobre todo de nuevo con estos niveles de actividad tan bajos, y eso permitiría de nuevo equilibrar la situación del Frente de los Pesos, que venía ordenada. El Frente de los Pesos no era el problema, el gobierno venía teniendo un rollover cercano al 100%, con tasas de interés alineadas con la inflación, con superávit primario. Entonces el Frente de los Pesos estaba ordenado y creo que está todo dado para que se vuelva a ordenar si el gobierno se quita un poco esas anteojeras monetarias que tiene y este afán de apreciar el tipo de cambio, que creo yo, después de las elecciones probablemente haya un cambio en el régimen cambiario. Yo no descarto que incluso se cambie el esquema de bandas y esta flotación. Así como decía, no es necesario una corrección tan grande del tipo de cambio. Creo que el tipo de cambio de equilibrio de la Argentina, por lo menos hasta que maduren finalmente esas inversiones en energía, en minería, se dé ese salto exportador que se espera en la Argentina en los próximos años, es con un tipo de cambio más alto, sobre todo si la economía crece y alcanza una situación más cercana al pleno empleo. Entonces creo que la corrección necesaria sería tirar un poco para arriba las dos bandas. A mí me gustaría que sean más cortas, pero subir tanto el piso como el techo, permitir un tipo de cambio real un poco más alto y sobre todo también que el Banco Central esté habilitado a intervenir entre las bandas. Comprar sobre todo, pero también en una situación en la que se tensa el mercado, que pueda eventualmente vender. Esto lo decíamos nosotros en abril, mayo, cuando no estaba comprando. Decíamos, sería mucho más sano que compre, que acumule reservas, aunque eso implique un tipo de cambio un poco más alto, para que si en las vísperas de las elecciones se tensa todo el mercado, pueda eventualmente vender. Y hoy estaría habilitado a vender algunos dólares y no tendría que estar haciendo estos malabares con la tasa de interés, con los encajes y todo este costo enorme que estamos teniendo, justamente para tirar el dólar para abajo.
Pedro, la historia se repite en todos los gobiernos porque la frase clara que viene a colación hoy es: veníamos bien, pero pasaron cosas. Siempre algo pasa y que termina siendo totalmente en contra de la ortodoxia que pregonan los gobiernos. Hay que entender que la economía requiere a veces medidas que no son las que se pregonan en campaña. A ver, la economía argentina es difícil de manejar. Partamos de ahí porque esto es algo que le pasó a todos los gobiernos. Eh, Todavía hay muchos desequilibrios en la macro y obviamente es fácil hablar desde atrás de una pantalla. Otra cosa es gestionar la política económica. Dicho eso, yo creo que el pasaron cosas, en este caso, fueron tiros en el pie del gobierno. O sea, esto que estamos viendo, creo yo, es producto de una serie de errores no forzados que decía anteriormente, sobre todo en el manejo cambiario, en el manejo del sector externo y en julio con el desarme de la LEFI también en el mercado monetario, pero son errores no forzados del Claro. gobierno. Es distinto a la situación del macrismo, que en su momento el pasaron cosas, había aumentado la tasa de interés Turquía y los problemas de la economía mundial, obviamente por una política económica que generaba muchísima vulnerabilidad, pero yo creo que el gobierno tenía todo dado para llegar a las elecciones con una inflación a la baja, con un tipo de cambio relativamente controlado y una situación macroeconómica relativamente ordenada, con una economía relativamente estancada o creciendo un poco. Ahora, todo ese escenario cambió por, sobre todo, diría en el último tiempo, el desarme de la LEFI, que salió muy mal y Muy con esta mal. tasa la economía claramente no va a crecer. El tipo de cambio, si lo sostienen, es a un costo enorme y la inflación probablemente llega a las elecciones por arriba del 2, porque más allá de que el pass-through, el traspaso a precios de este aumento del tipo de cambio que tuvimos en los últimos días, está muy acotado por distintos factores, sobre todo por la ralentización de la economía, un impacto va a haber. El otro día salió el dato de precios Ujú. mayoristas, los precios importados subieron por encima del 5%, el índice general estuvo cerca del 3%, entonces yo creo que de cara a las elecciones seguramente estemos con inflación en torno al 2% o más, que si no se hubiesen generado estos desequilibrios que estamos viendo hoy en día, probablemente podría haber estado por debajo del 2%. De Sin nuevo, la duda. situación no es crítica, me parece que lo que está empiojando todo son estas anteojeras que tiene el gobierno en términos monetarios y este afán por sostener el dólar lo más bajo posible. Pero bueno, de nuevo, creo que es un error porque está generando un costo muy importante, no solo en el plano financiero, sino lo que más me preocupa en la economía real, Sin porque en duda. definitiva de lo que se trata la gestión de la política económica es generar empleo, aumentar la producción, aumentar la riqueza, aumentar la productividad, y eso con esta economía es imposible. Sin duda, Pedro, gracias y debatamos la próxima si esto es el final del primer tiempo, porque son elecciones de medio término. ¿Qué hubiera pasado si todo esto pasa en vísperas del partido terminado? Lo hablamos la próxima, Pedro. Dale, saludos, hasta Gran luego. abrazo.